Hola muchachos, vamos a platicar de la última actividad de la semana, que es actividad 18. Dice, resuelve únicamente la página 23, la 22 no la necesitamos, solamente la página 23. Bueno, dice, resuelve, no tienen equipo, yo soy su equipo. Resuelven lo siguiente, encuentra al menos 3 sumas diferentes cuyo resultado sea menos 15, 3 sumas diferentes. Yo, por ejemplo, podría sumar menos 10 más otro número negativo que sea menos 3 más otro número negativo que sea menos 2. Tengo puros villanos, los voy a sumar. 10, 3, 5. Ahí está. Ya les ayudé yo con una suma. Les toca a ustedes. Bueno, una más para que vean que también se puede con positivos. Yo puedo poner 20. Positivo, luego más menos 10. Tengo 20 héroes y llegan 10 villanos. Me quedan 10 héroes. Son muchos todavía. Entonces, aquí debo sumar más villanos. ¿Cuántos? 25. 25. Ok, entonces cuento los villanos. 10 villanos más otros 25 villanos serían 35 villanos. Con 20 héroes. ¿Quién gana? Los villanos. ¿Con cuántos? Con 15. ¿De acuerdo? También se pueden mezclar números positivos y números negativos. Ok. Luego, inciso B. Anoten al menos 3 restas cuyo resultado sea menos 10. Entonces las operaciones van a ser restas. Por ejemplo, yo puedo tener 10 menos 10 y luego menos 10. Esa es la más fácil. Tengo 10 héroes, llegan 10 villanos, hay empate. Llegan otros 10 villanos. ¿Quién gana? Los villanos con 10. ¿De acuerdo? Con puros números negativos también se puede. Yo puedo tener menos 3, menos 2 y menos 5. ¿Sí? Estoy restando, esa es la operación principal. Yo tendría 3 villanos más otros 2, son 5 villanos, más otros 5, 10 villanos. Sí, aquí estamos sumando y restando. Aquí cambia. Dice, hay al menos 3 multiplicaciones cuyo producto sea menos 20. Bueno, como el resultado es negativo y me están pidiendo 3 multiplicaciones, empecemos analizando el signo. Si el resultado es negativo, recordando lo de la actividad anterior, tiene que haber un número impar de signos menos. Aquí es decir, o solo uno de ellos es negativo, o los 3 son negativos, ¿sí? Como ustedes quieran. Para que me dé 20, bueno, yo puedo multiplicar 5 por 4 y luego por 1, ¿de acuerdo? O quedamos que los 3 negativos, ¿sí? Yo puedo multiplicar 2 por 2, va a ser 4, por 5 va a ser 20, y los 3 negativos, les faltaría ahí uno a ustedes. Inciso D. Escribe al menos 3 divisiones cuyo cociente, recordando el cociente es el resultado de una división, sea menos 8. También se puede dividir respetando ley de los signos, ¿sí? Entonces yo puedo dividir, por ejemplo, 40 entre 5. 40 entre 5 me da 8. Ahí como me lo piden. Pero aquí se aplica lo mismo. Si el resultado es negativo, quiere decir que los números que estoy dividiendo tiene que tener una cantidad impar de signos menos, ¿sí? Entonces aquí al menos uno de ellos tiene que ser negativo. Puede ser el 40 o puede ser el 5, ¿de acuerdo? Entonces, lo que platicábamos en la actividad anterior, lo vimos para multiplicaciones, pero también se aplica para divisiones, ¿sí? Entonces a ustedes les quedan esta y esta. Bueno, luego dice, encuentren 2 números enteros con las siguientes condiciones, que sumados den 1 y multiplicados den menos 156. Ok, como el resultado ahí es negativo, quiere decir que un número tiene que ser positivo y otro número tiene que ser negativo, ¿de acuerdo? Uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo. Eso lo sabemos por la ley de los signos de multiplicación. Por multiplicación sé que un número tiene que ser positivo y uno negativo. Sumados, cuando yo hablo de sumar, estoy hablando de quién gana, si los héroes o los villanos. Si el resultado de sumar da 1, aquí el resultado de la multiplicación, perdón, es 156 menos 156. Aquí de quién gana o quién pierde, me dice a mí quién va a ser el número más grande, ¿sí? Si ganan los héroes, porque el 1 es positivo, quiere decir que el número mayor va a ser positivo y el número menor va a ser negativo. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno,
Dos números que multiplicados den 156. Voy a agregar una diapositiva para explicarles con más calma. Bueno, vamos a descomponer en factores primos el 159. ¿Qué es eso de factores primos o de dónde viene el nombre? Hay algo en matemáticas que se llama números primos. Les voy a hacer la lista de cuáles son los números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismos y que me dé un número entero. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ¿sí? Si se fijan, también estos números no aparecen en ninguna tabla más que la tabla en la que ellos están, ¿no? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ¿sí? Bueno, esos son los números primos. Los criterios de divisibilidad, o cómo sé si puedo dividir entre esos números. Bueno, puedo dividir entre 2 si el número es par o termina en un número par, es decir, tiene que terminar en 2, 4, 6, 8 o en 0. El número tiene que terminar en eso. Para saber cuándo puedo dividir entre 3, muy fácil, voy a sumar sus dígitos y esa suma tiene que aparecer en la tabla de 3, o como comúnmente decimos, tiene que ser múltiplo de 3. Y el otro que es más común, el 5, el número tiene que terminar en 0 o en 5. Así sé que puedo dividirlo entre 5, ¿sí? Bueno, me regreso. El número que yo quería descomponer es el 156. Ok, entonces el 156 debo irme en orden, ¿sí? Primero debo dividir entre 2, luego entre 3, luego entre 5, luego entre 7, conforme lo vaya necesitando, ¿sí? Bueno, el 156 termina en 6, quiere decir que es par, entonces puedo dividir entre 2. 156 entre 2 va a ser 78. Este número termina en 8, quiere decir que es par, puedo dividir entre 2. 78 entre... A ver, 156 entre 2, 78, sí, perdón, pensé que me había equivocado. La mitad de 78 es 39. Mitad de 39 no se puede. ¿Por qué? Porque el 9 no es número par. Ese número no termina ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, ni en 0. Entonces ya no puedo dividir entre 2. ¿Qué sigue? Intentar dividir entre 3. Dice que tengo que sumar los dígitos. Ok, 3 más 9 es 12. Luego otra vez 1 más 2 es 3. ¿El 3 aparece en la tabla del 3? Sí, entonces puedo dividir este 39 entre 3 y me da como resultado 13. Ok, luego el 13, si se fijan, está en mi lista de números primos. Ya no va a aparecer ni en la tabla del 2, ni en la del 3, ni en la del 5, ni en la del 7, ni en la del... este no es número primo, me equivoqué, perdón. Ni en la del 2, ni en la del 3, ni en la del 5, ni en la del 7, ni en la del 11, ni en la hasta la del 13, ¿sí? Entonces 13 entre 13 me va a dar 1. Y retomando, del texto anterior yo analicé que ganaban los héroes por 1. Quiere decir que tengo que tener casi la misma cantidad de héroes y villanos. Si yo dijera que este 13, que tengo 13 héroes, o que son 13 positivo, quiere decir que debería de tener 12 villanos, ¿verdad? ¿Cómo le hago para comprobar que esos son los números que yo ando buscando? Bueno, cuando yo tomo estos resultados, lo que puedo hacer con ellos es multiplicarlos. El 13 lo dejé solito, ese no lo voy a multiplicar con nadie, ya lo puse aquí. Vamos a ver si con estos números yo puedo formar el 12. Yo tendría 2 por 2 por 3. Multiplico 2 por 2, 4 por 3 son 12. ¿De acuerdo? Entonces ya encontré los números que andaba buscando. ¿En base a qué? A la descomposición y al análisis que hice al principio, ¿sí? De sumados me dice si ganan los héroes o villanos y con cuántos, ¿de acuerdo? Aquí, este signo, el resultado de la multiplicación, me dice cómo van a ser esos números, si hay un positivo, si hay un negativo, si los dos son positivos, si los dos son negativos, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí el resultado fue, los números fueron 13 positivo y menos 12. ¿De acuerdo? Maestra, ¿no pueden ser al revés? No, ¿por qué? Porque ganaron los héroes por 1, el más grande tiene que ser positivo. Bueno, vamos a analizar también les voy a ayudar con
Dice dos números que restados den menos 6 y multiplicados den 16. Ok, de la multiplicación. Ok, el resultado es positivo, entonces aquí tengo dos opciones, o los dos son positivos o los dos son negativos, porque de estas dos opciones yo tengo un resultado positivo. ¿Quién me va a decir cuáles son? Esto. Me dicen que dos números que restados me den menos 6, ¿de acuerdo? Eso es lo que ando buscando, la resta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a intentar descomponer el número y ahorita hacemos el análisis. Voy a agregar otra diapositiva. Ok, entonces quedamos que son números que multiplicados den 16. Vamos a practicarlo de hace un momento. 16 entre 2 es 8. 8 entre 2 es 4. 4 entre 4 es... Perdón, 4 entre 2. Me quedan 2. 2 entre 2 me queda 1. Ok, entonces yo tengo que buscar estos números que me cumplan la condición. Me dicen que restados, aquí viene un cambio, que restados sean menos 6. ¿Sí? Al final yo sé que van a ganar los villanos y tienen que ganar con 6. Por ejemplo, si yo tomo estos dos números, los multiplico, 2 por 2 va a ser 4 y 4 menos 4 va a ser 0. No tengo ese resultado. Si yo tomara 3, tendría 2 por 2 por 2. Tendría 8. Y el otro 2 solito. Ok, entonces ya tengo 8 y 2. La distancia entre esos dos números tiene que ser 6. Pero ganan los villanos. Nada más que aquí viene, es muy importante que respetemos esto, ¿sí? Como dice una resta, la operación principal tiene que ser una resta aquí. Entonces sería 2 menos 8, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es nada más el único detallito en este ejercicio, ¿sí? 2 menos 8 va a ser menos 6, ¿de acuerdo? Y tengo como resultado de la multiplicación 8 por 2, 16, ¿de acuerdo? Números positivos entonces, porque la operación principal es una resta, ¿sí? Ese es el único cambio aquí en este, ¿sí? Entonces fueron positivos y lo que resté fue 8 menos, no, 2 menos 8, perdón, ¿sí? Entonces los resultados son 2 y 8. En ese orden, porque al momento que yo haga la resta, yo voy a restar 2 menos 8 para obtener menos 6. Bueno, el que sigue, encuentra los números enteros cuyo cociente, es decir, el resultado de la división sea menos 4 y su producto sea menos 36. Ok, vamos a analizarlo ahora. Dice que el resultado de dividir dos números tiene que ser menos 4 y el resultado de multiplicar tenía que ser... El resultado tenía que ser menos 36. Ok, entonces aquí está fácil también. Cuando yo tengo un resultado negativo de una multiplicación, sabemos que un número tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, ¿de acuerdo? Aquí, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, también sé que al momento de dividir, el resultado tiene que ser menos 4. Bueno, entonces vamos a descomponer primero el número. 36 tiene mitad, es 18, la mitad es 9. Ya no puedo dividir entre 2, puedo dividir entre 3. ¿Por qué? Porque el 9 aparece en la tabla del 3, es múltiplo de 3. 9 entre 3 es 3, otra vez divido entre 3, me queda 1. Ok, entonces, los números que yo pudiera formar aquí, por ejemplo, yo agarro estos dos. 3 por 3 es 9, por 2 es 18. Pero si yo divido 18 entre 2, me va a dar como resultado 9, ¿sí? Entonces esta combinación no me sirve. Sigo intentando, sigo probando. Ahora voy a multiplicar 2 por 2 por 3. 2 por 2 es 4, por 3 va a ser 12. 12 entre 3, que es el número que me quedó huerfanito, ahora sí, me da 4, ¿de acuerdo? Los signos, aquí va a haber dos respuestas posibles, ¿sí? Como el resultado al final es un signo menos, quiere decir que al menos uno de ellos tiene que ser negativo. Puede ser menos 3 o puede ser menos 12, pero solo uno de ellos negativo. Entonces aquí el resultado es 12 y menos 3. O pudiera ser también menos 12 y 3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por ahí creo que faltan unos incisos más, déjenme ver.
Sí, el que sigue. Que difieran en 12 unidades y su cociente sea 12. Bueno, que difieran significa que sea una resta, que al momento de restar yo tenga 12 unidades de diferencia. Ok, una distancia de 12 números de 12 dígitos entre esos números y el cociente sea menos 5. Sabemos que el cociente es una división. El resultado de esa división es negativo, quiere decir entonces que un número es positivo y que otro número es negativo, ¿sí? Para que al final el resultado de una división sea 5. Por ejemplo, si yo divido 25 entre 5, sé que uno de ellos tiene que ser negativo, 25 entre 5, pero me dice que difieren en 12 unidades. La distancia entre el 25 y el menos 5 no son 12 unidades. Vamos a buscar más combinaciones. Y aquí no hay un número que pueda descomponer porque no tengo una multiplicación, es un poquito más complicado. Sigo probando con diferentes números, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, 15 entre 3, ¿sí? 15 entre 3 es 5 exactamente, ¿de acuerdo? Entonces nada más aquí sería el signo, por ejemplo, puede ser menos 15 y 3. O pudiera ser 15 y menos 3, ¿de acuerdo? Que difieren 12 unidades significa que no tomo en cuenta que uno es negativo, ¿de acuerdo? Simplemente me están preguntando por unidades, no la distancia en recta numérica. Bueno, para terminar de una vez, y esta actividad se va a ir gratis. Dice, ¿será cierto que el doble de cualquier número siempre es mayor que el número? Si piensan que no, den un contraejemplo. Si opinan que sí, expliquen por qué. Por ejemplo, yo tengo 5. El doble de 5 es 10. Dice, el doble de cualquier número siempre es mayor. Aquí en este caso, 10 sí es mayor que 5. Aquí sí se cumple. Pero ¿qué pasaría si este 5 fuera negativo? Que yo tuviera menos 5. El doble significa que multiplico por 2. El doble de menos 5 sería menos 10. ¿Es cierto que menos 10 es mayor que menos 5? Aquí no es cierto. Menos 10 es menor que 5. Entonces esto se cumple nada más cuando el número es positivo. Cuando el número al cual yo le saco el doble, sucede lo contrario. ¿Sí? Se hace más pequeñito o tiene menor valor, como ustedes lo quieran entender. Inciso C. ¿Será cierto que la mitad de cualquier número siempre es menor que el número? Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. El 10, le voy a sacar la mitad. La mitad de 10 es 5. Aquí 10 es, bueno, es al revés. 5 si es menor que 10. Pero si fuera negativo, menos 10. La mitad de menos 10 es menos 5. Aquí no sucede eso. Menos 5 es mayor que 10. Maestra, ¿por qué está diciendo eso? Pues analícelo bien fácil, ¿no? Supongamos que yo voy a la tiendita y debía 10 pesos. Y yo voy a bono 5 pesos. ¿Cuánto debo? ¿Debo más dinero o ya debo menos? Debo menos, ¿verdad? Eso es lo que les estoy intentando decir aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Esto se cumple con números positivos, pero no se cumple con números negativos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya quedó resuelta esta actividad. Sí tenía su chiste por esta partecita de estar descomponiendo los números primos, pero bueno, sí, este es muy importante, lo vamos a seguir practicando para que por ahí lo tengan anotado en su libreta o guarden el video, lo que ustedes gusten. Sí, vamos a seguir trabajando con esto. Bueno, quedó lista actividad 18.